Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Hablando Claro, en compañía de todos ustedes, compartiendo, por supuesto, la información, la cual siempre agradecemos a través de la participación del hilo telefónico, aquellas personas que intervienen, que comentan y comparten esa información. Gracias por estar una noche más siendo fiel, como no, a este programa, Hablando Claro. Don Francisco Dávila, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pascu. ¿Cómo estamos? Pues un poquito agripado, pero me ha costado para que salga la gripe, pero bueno, parece ser que va saliendo, pero sí es verdad que la he cogido y me ha costado salir. Creo que no soy el único porque hay mucha gente que han cogido gripe en estas semanas atrás, porque me he enterado que al final dicen, no, yo también tuve la gripe, esto, lo otro, y al final pues vemos que hay que cuidarse, porque la gripe a veces entra muy fácil, pero para salir cuesta. Ha habido unos picos de gripe, virus estomacales y sobre todo a las personas mayores, que le afecta bastante, ¿me entiendes? Sí. Porque he visto que algunos tenidos que están ingresados. Yo tuve un familiar ingresado a consecuencia también de una gripe y bueno, y tenemos que cuidarnos un poco. Efectivamente. Pues comenzamos, por supuesto, con esa información que tenemos sobre Tenemos información, sí, aunque alguna ha sido un poco atrasada porque las semanas pasadas y la otra anterior no pudimos estar, pero bueno, quería comentarles con una de las cosas que he visto, que Pedro Sánchez y sus ministros se sumen el sueldo un 4% en la línea con los funcionarios. Es decir, el país, por lo que vemos, va muy bien. Es decir, hoy había una noticia que estamos en una crisis técnica España. No hay ningún problema que los políticos se suban los sueldos. No hay ningún problema que los funcionarios se suban los sueldos. Que podríamos entender la subida salarial de los funcionarios como trabajadores, pero que los políticos se escondan detrás de los funcionarios para subirse el sueldo, eso es lo que no entendemos. Yo lo de los funcionarios, yo le diría una cosa, todos los funcionarios no son iguales. No. Hay funcionarios que trabajan mucho y se merecen más de lo que ganan. Pero hay funcionarios que trabajan tan poco que no se merecen ni lo que ganan. Entonces, por lo tanto, eso hay que tener cuidado. Porque los funcionarios ahora mismo, dentro de la situación de crisis, están bien pagos. Dentro de la situación de crisis que estamos viviendo, están bien pagos. Es verdad que el poder adquisitivo, pues posiblemente no estén a la altura que tengan que estar. Pero estamos en una situación de crisis y aquí no van a sufrir los trabajadores de las empresas privadas solos. No, aquí tenemos que arrimar el hombro todos, porque si no, ¿cómo salimos? Entonces, es lo que yo me quedo un poco disgustado. ¿Por qué? Porque la clase política se lo puede subir, que no hay ningún problema, se lo sube y lo cobran y no pasa nada. Los funcionarios también, si se les sube, lo cobran y no pasa nada. Pero además hay funcionarios que quieren trabajar menos horas todavía y algunos que quieren trabajar 7 horas. Vale, usted puede pedir lo que quiera, pero mire, la situación que está viviendo España es bastante complicada. Y lo que están sufriendo aquí es que muchos trabajadores no están trabajando 7 horas, están trabajando a lo mejor 8, 10, 9 horas. Para poder mantener puestos de trabajo, porque si no la empresa se va a pique. Y los que son autónomos trabajan mucho más. Eso no tiene reloj. Entonces, pues tenemos que también ser solidarios con los autónomos, con los trabajadores de las empresas privadas, que se esmera en ayudar al empresario a seguir manteniendo la empresa por la situación que estamos viviendo. Y son cosas que yo, a veces, en la clase política debe también tener ejemplo que para ellos no existe ningún tipo de crisis y para los demás sí. Sí, pero fíjese, saca una conclusión. Es en algo que todas las ideologías, todos los colores políticos, están todos de acuerdo. Fíjese por dónde a qué punto de encuentro se ha llegado. Ese es el interés general de la clase política. No hay nadie que haya alzado. Cobrar bien. Ahora, gestionar bien. Bueno, eso es no hay ni uno que haya alzado la voz. Por lo tanto, el interés general es cobrar bien. De arriba, de abajo, de allá, de acá. Exacto. Y se ponen todos de acuerdo. Cobran bien, se ponen todos de acuerdo. Y yo creo que, bueno, en política todo no vale, porque si no al final, pues estamos como estamos. Y eso es un problema. Por otro lado, dice, los funcionarios cobrarán más de 200 euros
más al mes con la nueva subida. Un salario superará 2.620 euros de media en el 2024 y podría sumar un extra de 550 euros si finalmente le abona ese 1,5% de lanza variable. Mire, 2.600 euros. Muchísimos trabajadores cobran 1.000 euros o 1.000 y pico. Y trabajan 9, 10 horas. Por eso tenemos que ser solidarios cuando nos toca, ¿eh? Cuando nos toca tenemos que ser solidarios, si no, pues no la llevamos claro. Por otro lado, la cúpula judicial, vetada en el desfile de la fiesta nacional, apunta a Bolaño como responsable. Estas cosas que estamos viendo en España, la verdad es que uno se siente, dice, ¿en qué país estamos, no? Se hace el desfile en Madrid, el Día del Pilar, la cúpula judicial no existe, no va este año. Porque dice que no le llega, bueno, parte de la cúpula. Hombre, la otra parte, hay quien fue y quien no fue. Los que no fueron no fueron porque dice que le había llegado tarde y mal la invitación, que como con 24 horas esa invitación no me va con machangada. Yo creo que si le podría llegar tarde, pero como usted dice, si le llegó antes de 24 horas, yo creo que tenía tiempo suficiente para ir al desfile como siempre. Pero vamos a ver. Entonces, si no fueron, pues no le dieron la gana. Si yo estoy dentro de esa cúpula, yo sé que tengo que ir al desfile. Claro. Llegue o no llegue, porque sé que ese día todos van al desfile. Están invitados. Que la invitación llegó tarde, vale. Usted puede después decir, mire, me llegó tarde, yo creo que eso no está bien porque pensé que no me iban a invitar y entonces, vale, podría decir, pero de no ir ya estamos hablando de una falta de respeto. Es lo mismo que el señor Pedro Sánchez. ¿Cómo usted llega tarde y el rey está esperando dentro del coche que usted llegue porque, no, es que el protocolo salió cuando se lo dijeron? Vamos a ver, estamos quedando a la altura del betún. El año pasado, en el desfile, el señor Sánchez amagó hacer lo mismo, pero en este caso llegaron a la par. Exacto. El señor Sánchez, y está más que demostrado, lo que no quería es recibir los abucheos. Yo creo que el Partido Socialista no se merece un presidente como el que tiene. ¿Por qué? Porque está dejando a los socialistas muy mal. Y todos los socialistas no son malos. Hay muchos socialistas buenos e incluso buenos gestores. Pero en este caso, con Pedro Sánchez, me parece que le está haciendo mucho daño al partido y dejando a España en un lugar bastante mal. Con las acciones, lo que dice y lo que hace, porque ha dicho muchas cosas y luego ha hecho lo contrario, por lo tanto vemos que estas cosas no se puede permitir en política. Y esto que pasó en el desfile, de que tenga que esperar el rey en el coche que él llegue, yo creo que hasta ahí podíamos llegar. Y así lo está viendo las cosas como lo está viendo. Pero bueno, ahora se le echa la culpa al señor Bolaño, que es el presidente, el que supuestamente es el que organizaba o el no de sé. protocolo, sí, al final el protocolo. Yo no sé si él sería el responsable tendría que ser el responsable del protocolo, pero bueno, aquí a alguien le echa la culpa para que no sea el presidente. Hombre, no lo va a tener el presidente. Por otro lado, quería comentarle que también la COE y el gobierno se enfrentan por el aumento de las bases máximas de cotización. Dice la patronal, ve inadmisible e impresentable la medida de día y la acusa de tener un problema con la igualdad. Eso es lo que le dice el señor de la COE. Dice, empresario y gobierno eleva el tono de sus enfrentamientos, esta vez a cuenta de la subida de la base máxima de cotización del 8,6% en 2023, contemplada en los presupuestos generales del Estado. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, ha criticado con dureza esta medida, que ha calificado como inadmisible e impresentable. También la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, se ha mostrado muy crítico con las medidas por parte del gobierno. La decisión ha sido defendida en el bloque por los ministros de área de economía, incluida la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, el ministro de Seguridad Social, José Luis Crisbal, y la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz.
La COE tiene problemas con la igualdad, dice Díaz. Es decir, que te tiró una púa. Tiene problemas con la igualdad. ¿Qué tiene que ver la igualdad con el tema que están pidiendo de la subida del 8,6%? Y luego así lo va. Debe sentarse, llegar a un consenso, intentar de dialogar para ver las mejoras, hasta qué punto se puede llegar. Pero no, eso no van con ello. Por otro lado, Escrivá lamenta que se politice una frase: en Canarias no hay crisis migratoria. Hombre, yo no sé si es politizar esta frase, pero a mí esto, no sé, o el señor Escrivá no se entera nada de Canarias, o por lo visto, ¿me entiende?, los que están viniendo en patera, él no los ve. No, ni lo palpa. Aquí siguen llegando pateras. Y menos le importa. Aquí siguen llegando pateras. Y esas personas hay que atenderlas. Y siguen muriendo personas en el cruzar el mar. Y este señor parece que no hay problema con esto. No, por eso tiene destinado en los presupuestos generales del Estado 50 millones a Canarias para los llamados MENA, que son los menores, no acompañados. 50 millones de euros anuales. Y no hay problema. Y no hay problema. Hay cosas que los políticos me parece a mí que están muy lejos de la realidad, de lo que pasa en la sociedad, y a veces pues dicen tal disparate que uno ni se lo imagina que puedan hablar de esa manera, cuando hay muchísimas personas que se han muerto en Canarias al cruzar y no han podido llegar a las costas, y además tenemos que atenderlo, y además hay que darle de comer, una serie de cosas, sitios donde quedarse, manta, agua, de todo. Y hombre, que digas que no tenemos problemas, pues la verdad es que es lamentable. Para que venga a decir que se politice una frase, pues ese es el problema. Por otro lado, también quería comentarle que la CNMC inicia un expediente sancionador contra la Ecoembes por un posible abuso de su posición de dominio en el mercado. Ecoembes es un sistema de responsabilidad compartida de la recogida de envases de plástico, en el cual pues se lo guisa, se lo come. Y entonces la Comisión de Mercado ha abierto un expediente. ¿Por qué? Porque no se está recogiendo el volumen, hablo de los envases que se depositan en los cubos amarillos. Se tiene que recoger todo el volumen que supuestamente se produce, y ellos no lo están haciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como aquel fabricante que fabrica un envase y le paga a Ecoembes para que haga la recogida, si no se recoge todo el volumen, esa diferencia de dinero se la están quedando. Y además, pues ellos mismos, ¿me entiendes?, son los que tienen montado el sistema que ellos hace todo. Es decir, especie de un monopolio para poder cerrar ese mercado y que no pueda entrar nadie. Por lo tanto, la Comisión Nacional de Mercado y Competencia pues ha abierto un expediente sancionador en el cual dice se investiga el procedimiento de subasta utilizados para las empresas, al menos desde el 2004, ejecutados sin garantía de transparencia y dificultades en el acceso del mismo por parte de las empresas recicladas. La Comisión Nacional de Mercado ha iniciado un expediente sancionador contra Embalaje España, Ecoembes, gestor de un único sistema integrado de gestión de residuos de envases de plástico en España, por supuestas conductas constitutivas de un posible abuso de posición de dominio. Se trata de prácticas contrarias al artículo 2 de la Ley 15/2007 del 3 de junio de Defensa de la Competencia, en el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Por lo tanto, ellos quieren manejar todo el control y no da datos para saber si se está haciendo las cosas bien o no. Y esto viene desde el año 2004. Nosotros hace tiempo aquí lo dijimos de que esto estaba sucediendo y bueno, los ayuntamientos tampoco controlan este tema. Y por lo tanto no se preocupa porque deben tener controladas las toneladas que se recoge y cómo se gestiona para poder saber si se están haciendo las cosas bien o no. Pero bueno, desgraciadamente estas cosas pasan. También por otro lado denuncia la acumulación a la intemperie de sacas llenas de ceniza de la incineradora de Valdemingome. Esto es una tonga, pero cientos de metros,
a 6 o 7 metros de altura de saca de ceniza. Entonces, las organizaciones ambientales y vecinales han denunciado ante el Seprona que la saca con residuos peligrosos se acumula sin cubrir ni proteger y que algunas están rotas liberando sus contenidos. Por lo tanto, hay altimañas que se están haciendo que luego se le llena a la clase política el cambio climático, las mejoras medioambientales, pero si son ellos mismos los que permiten que esto se siga haciendo. Y por lo tanto es un tema que no entiendo a veces cómo se permite. Por otro lado, quería comentarle con el director de la DGT, Pérez Navarro. Dice, el director general de la DGT, Pérez Navarro, ha asegurado en una reciente entrevista que potenciar el transporte de mercancías en tren para eliminar en parte el que se realizan con los camiones pueden ser una medida a tener en cuenta para reducir la siniestralidad vial. Por favor. Es decir, ahora los camioneros son los que tienen la culpa de la siniestralidad vial. Y usted quiere reducir camiones. ¿Y cómo llega la comida a las casas? Es decir, que la logística que hacen los transportistas, que vimos que en la pandemia era necesario que siguieran trabajando para que llegara todos los servicios, todos los bienes a las casas, y son los responsables de los accidentes. Hay gente en cargos que la verdad tiene cada ocurrencia que no sé cómo es posible que... A lo mejor quiere destinar un monopolio del transporte. Puede. Con plataformas de transporte. Puede que tenga interés en algunas grandes plataformas de transporte que puede haber a nivel nacional. Puede. Es que no hay otra explicación. Hombre, yo entiendo de que lo que podemos es fomentar el transporte público de viajeros, por ejemplo, para que exista menos vehículos en la vía pública. Yo eso sí lo puedo entender. Pero los camiones no están paseando, no. Están transportando mercancía. En el cual tiene un control de ITV, tiene un control de todo. Tiene el tacógrafo, que es bien sonado, y ese seguimiento sancionador que recibe constantemente. Por eso digo que no creo que sean los responsables de los siniestros que hay en la carretera. Por otro lado, quería decirles que el Ministerio de Defensa, el Ejército de Tierra del Mando de Canarias, creo que tenemos algunas imágenes por ahí, lo hace llegar, dice, Sistema de Gestión Ambiental Conjunto de Canarias consigue el 5º certificado ambiental. Este sistema se compone de 10 establecimientos, centros o acuartelamientos repartidos entre 3 islas del archipiélago. Yo me alegro que el Ejército esté por la labor de conseguir un sistema de gestión medioambiental, porque es importante en cualquier sitio. No podemos, ¿me entiende?, hacer derrame de aceite, no podemos hacer derrame de cualquier residuo que se quiera desprender, ni el Ejército ni ninguna institución. Y yo creo que algunas administraciones deberían también buscar un sistema que le certifique de la valoración ambiental que hace dentro de sus propias instalaciones. En este caso, el Ejército de Tierra, del Mando Aéreo de Canarias, pues vemos que tiene este tipo de certificación y yo pues me alegro que se hagan las cosas de esa manera y se vayan mejorando. Por otro lado, también quería comentar sobre la inspección de trabajo, advierte sobre la falsificación del sistema de registro de jornada laboral. En lo que va de año, 5 personas han fallecido mientras trabajaban en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Es decir, que estaban trabajando y ya habían fallecido. A ver cómo se explica. Aquí la picardía pues se sigue montando algunos. Pues parece ser que en Santa Cruz de Tenerife la inspección de trabajo advierte sobre una falsificación del sistemática del registro de la jornada laboral que entró en vigor a mediados del año 2019. Es el efecto más perverso de la reforma laboral de hace escasos 3 años. Costó un importante esfuerzo del gobierno. Estas cosas pasan y desgraciadamente pues estas falsificaciones pues existen como otras y tenemos que haber controles para que esto no suceda. Sí, pero ¿cuál es el interés de un empresario
de una persona que desgraciadamente ha fallecido? No, puede ser empresas públicas, por ejemplo. Eso sí puede ser. Pero es no especifica exactamente. Pero es que no tiene lógica que una empresa privada... Una empresa privada obviamente lo controla esa propia empresa y no hace esa falsificación. Una empresa es que no tiene ningún fin, ¿no? Porque si le bonificara el Estado porque firmen los trabajadores, pero es que ningún trabajador... Hay mucha gente que a lo mejor pica el compañero por el otro. Sí, pero eso puede ser en las empresas... Y ya da por hecho que está trabajando, porque hay instalaciones en el cual no hay control. Porque en el sector privado... No, en el sector privado, hombre, y la pyme sobre todo, eso no se daría. Esto se da en empresas que tienen un registro de entrada y salida por la cantidad y volumen de personas que pueden estar trabajando en ese sitio. Y a lo mejor pues por eso se hace, pero no es un tema de pequeñas empresas. Eso está, evidentemente, tiene que ser así. El alcalde de Adeje y presidente del PSOE de Canarias recibió un apartamento de una empresa adjudicataria. José Miguel Rodríguez Fraga y su hermana recibieron un piso en diciembre del año pasado, propiedad Imegal SL, la concesionaria del mantenimiento del alumbrado de Adeje, Tenerife, mediante el procedimiento de permuta. El alcalde asegura que el piso procede de una herencia familiar y la mercantil calla respecto a que se recibió el cambio. Esto es una información que lo hace de un medio de comunicación, en el cual, pues la verdad, que si esto es cierto, yo creo que esta persona, que por cierto, lleva muchos años, este hombre lleva toda la vida en política, en ese municipio, en Tenerife, y 30 y pico años de alcalde. Incluso ha sido presidente de la asociación turística. Por lo tanto, está siendo investigado con este tema y esperemos que se aclare, porque yo creo que estos son los malos ejemplos que algunos políticos practican a veces. Bueno, según el Colegio de Médicos de Las Palmas de Gran Canaria, dice que los inhaladores presurizados que se consume en Canarias emite tanto gases de efecto invernadero como más de 14.000 coches circulando todo un año. Hombre, ¿usted sabe eso que le llamamos en Canarias fuchi? Pues eso es lo que se refiere. Yo, sinceramente, no sé si para tantos coches, porque ese gas que se pueda quedar dentro de ese, es un pequeño aerosol en el cual se queda ese gas. Si se dispara y se vierte al aire, obviamente puede contaminar, pero la verdad es que me quedo sorprendido con la cantidad de coches que se circulando en todo un año, 14.000 coches circulando en todo un año. Yo no sé si estos datos, pues aquí según la nota, dice Pedro Cabrera, presidente del Colegio Médico de Las Palmas, coordinador de la Alianza Médica contra el Cambio Climático. La presentación es de uso libre, se puede reproducir en tu medio. El consumo de este dispositivo, popularmente conocido como el fuchi, se acerca al 1.000.000 de dispositivos al año en Canarias. Los gases que contiene, inocuos para ser humano, son terriblemente muy dañinos para la atmósfera por sus efectos invernaderos y potenciadores del cambio climático. Dice, un solo envase contiene tantos gases de efecto invernadero como los emitidos por un coche convencional al recorrer 300 kilómetros. Yo la verdad es que estos datos me parece datos un poco sorprendentes, porque yo que un bote de eso por un coche de 300 kilómetros, imagínense. Hablamos de 14.000 coches durante un año contaminando. Y que este 1.000.000 de fuchi, como dice, pues estar, una palabra canaria, fuchi, ¿no? Bueno, el volcán alerta de que crece el riesgo volcánico e insta a ponerse las pilas. El coordinador del Instituto de Volcanológico insta a las administraciones a armar una estrategia de prevención que ponga el foco en las infraestructuras críticas. Hombre, siempre creo que ha estado el tema con la alarma del volcán.
Hay muchas veces que se habla de Tenerife, que se habla entre Tenerife y Gran Canaria, que se habla, pues eso, lo que ha pasado en La Palma, lo que ha pasado en otras islas. Yo entiendo de que ellos deben estar estudiando y preparados para si hay en un momento determinado, pues poder intervenir, porque lo que no podemos es, el riesgo claro que nunca es cero, el riesgo existe, y yo creo que sí tienen que tener las pilas puestas, no es necesario que lo comente. Efectivamente. Por lo tanto, es un tema que esperemos que las pilas las tenga puestas y mañana no pase nada para que pueda prever todo lo que pueda pasar. El Estado critica la actuación de FREORSE en el accidente Agaete. Un informe desvela que incumplió la obligación de salvaguardar los datos de la caja negra del Bentogo Express, una infracción grave. Usted recuerda el accidente del FREORSE en Agaete, que parece ser que la maniobra que hizo el responsable al mando de ese barco, pues no fue la adecuada, y entonces pues la naviera FREORSE no cumplió con las obligaciones de salvaguardar los datos de la caja negra del buque Bentogo Express que encalló el 7 de enero del 2021 junto al puerto de Las Nieves, en Agaete, destruyendo información relevante sobre el accidente. Qué casualidad. Lo que supone la comisión de una infracción tipificada como grave en la ley del puerto y Estado y de la Marina Mercante. Así lo señala un informe recientemente del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana sobre el barrancamiento del citado barco, pasaje y carga elaborado por la Comisión Permanente de la Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos. Yo sinceramente, hombre, debe ser una sanción ejemplar, porque eso no se puede destruir, eso no se puede romper. Que FREORSE ahora quiera ocultar cosas que posiblemente tenga una responsabilidad, pues debe llevar o conllevar una sanción ejemplar para que eso no ocurra, ni ese barco ni ningún barco, porque allí se vivió bastante pánico, con una situación bastante crítica, y sin embargo ahora lo quieren tapar todo. Ahora lo quieren tapar. Pues yo creo que debe actuar como se tiene que actuar, con ejemplaridad, para que estas cosas no ocurran. Usted no puede destruir algo que es esencial para saber exactamente lo que ocurrió. Simplemente eso, y usted no puede destruir. Pues esto pasa con algunas compañías, como en este caso FREORSE en Canarias. El PSOE impulsa la creación de túneles de frío en Canarias para el sector del transporte de mercancías perecederas. Usted recuerda que aquí estuvo el secretario de la Federación de Transporte de Canarias, en el cual pues se quejaba de lo que estaba pasando con aquellos transportistas que tenían un vehículo para el transporte de frío. En Canarias no existe ninguna ITV para ese tipo de vehículos, y se tenían que trasladar a Península y costearlo de su bolsillo el traslado del vehículo, y pagar la ITV y luego regresar a Canarias, que el coste era bastante elevado. Por lo tanto, una situación bastante... Hablamos de 7.000 euros. Aproximadamente 7.000 euros. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, hubo una reunión con el gobierno de Canarias y se le planteó la situación. Al parecer ellos han estudiado el tema, y lo que ahora aparece es que ellos, dice el PSOE, yo diría el gobierno de Canarias, porque obviamente es el que tiene la responsabilidad, impulsa la creación de un túnel de frío. Mire, esto tenía que hacerse de hace mucho tiempo, desde que la norma se estaba aplicando, se tenía que hacer. Por lógica, si usted saca una norma, tiene que tener medio. Que lo que estamos viendo en la clase política es que no van a trabajar por lo que tienen que trabajar, porque esto se sabe. Tienen que pasar lo que ha pasado, que muchos empresarios han tenido que gastarse un dineral en llevar vehículos a la península para poder mantener su vehículo al día, como dice la norma, y ahora, después de protestar a través de la Federación de Transporte, es cuando se van a poner a trabajar. Por lo tanto, es lo que pasa con la clase política. Trabajan si los empujan los ciudadanos. Sí, y si se acercan las elecciones. Y si se acercan las elecciones, exacto. Y si se acercan las elecciones, si no, ni eso. Por lo tanto, después se suben el 4%. Este es el problema de la clase política que tenemos en Canarias. Y yo creo que esto tenemos que saber, tiene que tener conciencia los ciudadanos de que aquí hay que empujar políticos para que trabajen. Si no trabajan, porque cobrarlo van a cobrar bien. Y nosotros somos los perjudicados.
Por otro lado, Salud Pública alerta del perjuicio de la planta de gas del puerto a los vecinos. El Departamento Autónomo emite un informe desfavorable sobre el proyecto de Totiza. La calidad del aire en la ciudad sufre un mayor impacto negativo. Bueno, aquí hay una polémica, ¿por qué? Porque el puerto está creando algunos proyectos en el cual, según ha aparecido, publicado, que Salud Pública le está poniendo sus problemas. Y claro, son proyectos interesantes, es verdad que si existe el problema, pues tiene que estudiarse y abordarse como tiene que ser, como dice la ley, pero si es verdad que no es el único, ha aparecido ya 3. Entonces, claro, qué casualidad que en el puerto Salud Pública esté preocupado con estos temas. Y yo creo que puede haber coincidencia en los 3 que Salud Pública le esté poniendo tantos problemas. Qué coincidencia, ¿no? No sé si el Cabildo tiene conexión con Salud Pública. Porque en el puerto, ¿quién está? El señor Ibarra. Sí, íntimo amigo de Antonio Morales. Y en el Cabildo, don Antonio Morales. Y en Salud Pública, vamos a dejarlo ahí para no ser mal pensados, pero la verdad es que vemos coincidencias. Coincidencias, ¿eh? Eso es que los astros han conectado y... Eso es que las cosas han conectado. Son cosas que pasan. Bueno, el puerto... A cada 1000 años, pero pasa. Pasa, sí, cada ciertos años, pero pasa. Puertos Canarios encarga un estudio sobre el estado de Santa Águeda. El gobierno prepara el uso mixto, industrial y deportivo a partir del 28 de octubre, día en que vence la actual concesión de la que Seiza disfruta desde el año 1972. Yo no sé, pero esto tiene que haber detrás de aquí intereses políticos, porque según he hablado con algunos, esto va a seguir igual. Esto no es una cosa que va allí, la sube un camión y la quitan. Sí. Por lo visto llega allí, se sube a la cementera en el camión, la lleva y la traslada a otro sitio. Vale, y ya está. Aunque sea así. Pero donde está ubicada la cementera, que es lo más grave de toda esta historia, de este interés, de este proyecto, macroproyecto, la parcela es de la cementera. No es que el gobierno de Canarias le haya otorgado esa parcela para que se instale y ahora cuando yo le digo se acabó la concesión, usted tiene que marchar. No, la del puerto es la de la concesión, pero la parcela es de la cementera. Es de la cementera. Por lo tanto, en la parcela, si la cementera no quiere hacer nada, no se va a hacer nada. No se va a hacer nada. Entonces, ¿dónde está toda esta historia? ¿O qué piensa? Que porque se vaya a la cementera dirá, pues el valor de esto es, y aquí no se va a hacer nada. Eso, una. 2, ¿qué complejos turísticos se quieren llevar a cabo y si se va a respetar la ley de costa? Claro. Porque estamos viendo que, no sé, la ley de costa para unos sí y claro, para otros no. Exacto. Porque eso en Canarias es un problema, que la ley de costa para unos sí y para otros no. Y la propiedad es de la empresa. ¿Qué interés hay? ¿Quién está detrás? Hay muchos intereses. Son cositas que pasan raras. Sí. Una playa de Callao para defender San Cristóbal. El exdirector general de Costa, José Fernández, cree que lo más efectivo para proteger el barrio, recuperar y ampliar la cala del Callao, asegura que el muro que hay ahora es la peor solución, aunque advierte que el núcleo terminará inundando por el mar. Yo lo entiendo perfectamente porque estamos hablando de San Cristóbal, esa fila de casa que está ahí por debajo del hospital insular, en el cual el mar está constantemente dándole y se ha comido ese paseo. Ahora se están haciendo un arreglo para el paseo mantenerlo, pero obviamente el tiempo le dirá que tiene que salir de ahí. ¿Por qué? Porque el mar no va a respetar eso. De hecho, hemos visto que justo delante del hospital insular, en la avenida
por la avenida Marítima. Se están haciendo unas obras en el cual pues se ha comido la carretera y se iba a hundir y se ha tenido que reforzar ampliando hacia el mar un poco con unos bloques de hormigón macizo que se va a poner para poder parar la ola que va contra ahí, porque en cualquier momento lo quedamos sin carretera. Por lo tanto, este muro que está muy cerca de ahí, pues el tiempo se lo comerá porque bate mucho el agua y el nivel de mar, como ya hemos dicho, va a subir y entonces pues tendrá sus consecuencias. Y lo que siempre hemos hablado, la ley de costa, pues tienes que prever que estas cosas pueden suceder. Por otro lado, quiero comentar sobre Las Palmas, que Coalición Canaria lo hace llegar. El señor Francis Candí denuncia que el ayuntamiento consienta el vertido de aguas residuales contaminadas en el barranco de Tamaraceite. Nosotros tenemos unas imágenes que lo han hecho llegar y a mí sinceramente me enfada y me molesta mucho que estas cosas sucedan. ¿Por qué? Porque ya le llamaron la atención de la Agencia del Medio Urbano Natural en Las Palmas, señor alcalde de Las Palmas, porque se estaba vertiendo al mar agua sin depurar. Ahora vemos que en este barranco que está en Tamaraceite se vuelve a vertir agua y sigue pues las cosas como están. Por el Cofitar se estuvo un montón de tiempo vertiendo. Yo creo que si estos son los que quieren hacer un cambio, el cambio climático, pues lo lleva muy mal, porque en definitiva con estas acciones no se cambia el clima. Lo que hace es un daño irreparable a la naturaleza y son los primeros que tienen que preocuparse por estas cosas, porque es que lo que no se puede estar constantemente, que si fue una pérdida, el otro día en Telde, pues sí, en el barranco de Telde, no, que había una pérdida de agua, de una alcantarilla con aguas fecales, sí, pero a mí usted me llenó el barranco de aguas fecales y ahora el daño está hecho, pero no es la primera vez, por ese sitio ha ocurrido en varias ocasiones. Y va a seguir ocurriendo, y sobre todo cuando llueve, que revienta por ahí y se mete por medio del barranco, usted me contamina el acuífero y aquí no pasa nada. Esa es la fórmula que tiene la clase política de cuidar el medio ambiente. Y esto son cosas que son delitos que luego la Fiscalía, pues como tiene mucho trabajo, no puede intervenir, y ahí queda impune, pero ya tenemos contaminado el suelo. Sea en Las Palmas, sea en Telde, sea en cualquier sitio. Bueno, Francis Candí califica de auténtica sangría los millones de euros que el ayuntamiento paga en intereses de demora. Hablo de Las Palmas de Gran Canaria. Dice: el candidato a la alcaldía del portavoz de Coalición Canaria del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria considera que el consistorio despilfarra el dinero de todos los contribuyentes en pagar intereses de demora, y todos por no hacer bien su único trabajo, que es gobernar y gestionar. Así lo ha dicho tras la celebración del pleno extraordinario en el que se ha aprobado el pago de 3 millones de euros de intereses de demora a la empresa EMARS. 3 millones de intereses. De intereses. Esto, para que usted sepa la clase política cómo gestiona. Si esto estuvieran gestionando su casa, estarían arruinados. No, en su casa no, una empresa privada. No, es que en una empresa no aguanta, lo echan. En una empresa no aguanta. Y su casa no creo que ni la gestione, porque de esta manera, ¿me entiende? No, pero fíjate que ahí no hay una intervención por parte del Ministerio de Hacienda. Pues eso que debería haber una intervención por malversación del dinero público, del caudal público. ¿Por qué? Porque esa mala gestión está en un perjuicio a las arcas. Claro, y personas de esas al frente de una administración son peligrosas. De 20.000 euros ni de 30.000, estamos hablando de 3 millones de euros. Sí. Es que es para uno, dice, pero si uno lo piensa, dice, pero ¿cómo va a ser tanto dinero? Sí. Y no puede ser tanto dinero. Yo alucino. ¿Cómo se va a pagar de intereses 3 millones de euros? Pero acuérdese el vídeo que pusimos hace unas semanitas atrás, de ese señor que a nivel nacional, en el programa de Cuarto Milenio, hablaba del agua. Sí, señor. Vaya lío. Sí, señor. Los amigos de mis amigos son mis amigos. Yo por eso mismo, que si le paga esos intereses, porque a lo mejor cualquiera sabe, no quiero pensar mal, pero Comisiones Obreras puede estar también.
Hombre, y usted sabe también lo que hablamos, ¿no? Que el dinero en el banco nos cobra intereses por tener un dinero en el banco y a lo mejor antes te daban... Paga doble, porque si... No, paga doble porque si el ayuntamiento lo tiene en el banco, le paga al banco y ahora le tiene que pagar a la empresa. Ahora le tiene que pagar a la empresa también. Y yo como empresario, si tengo una espalda ancha, ¿qué me interesa? Que tú me pagues más la demora, porque ese dinero en el banco a mí me genera un déficit, porque tengo que pagar a las entidades bancarias los intereses, pero si tú no me lo pagas con intereses de demora, tengo un beneficio. Gano dinero. Yo, esto para que la gente reflexione lo que está pasando en las administraciones y que sepa lo que hacen algunos gobernantes con el dinero nuestro. Y eso que son los mejores preparados. Y sí, agüita, sí. Si esa es la mala gestión que lleva el señor Augusto Hidalgo, no se puede perfilar como un buen gestor para que lleve la gestión de una administración como la insular. Claro, claro. Si no sabe llevar usted... Sí, señor, ese es el problema. Un chiringuito, ¿cómo va a llevar usted efectivamente un restaurante de 5 tenedores? Es lo mismo que hemos hablado. Si Nueva Canarias no presentaba las cuentas en el Estado, oiga, y usted es el que los quiere gobernar nosotros. Si usted no lleva ni sus propias cuentas, no cumple con las normas. Efectivamente. ¿Y cómo quiere usted que nosotros lo gobierne usted? Nos vamos a ir unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Hablando Claro.